Bueno, el día de hoy agradecido con Dios y con Jesucristo porque me permitió compartir una prédica o palabra de Dios. Quisiera yo hoy invitarlos a que con pies de plomo y mente fría escuchemos el mensaje. Digo, hoy en día nos encontramos a veces rodeados de acontecimientos, los cuales pues nosotros no tenemos el control y en aquellos pues el único que tiene el control es Dios. Por lo tanto, quisiera hacer una oración y quisiera que me acompañaran. Bendito Dios, hoy en este día, Señor, estamos aquí reunidos, Padre, principalmente a todos aquellos a los cuales ya nos has conocido, Señor, y los que no nos conoces, bendito Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando por medio de mí, que seas tú tomando el control, Señor, de este tiempo, Señor, y que seas bendito Padre tú, Señor, abriendo también esos oídos para que podamos entender y comprender tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día moras en nosotros. A ti te damos la gloria y la honra y te agradecemos por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La prédica del día de hoy le puse como tema ¿cuándo? Como pregunta, espacio, Dios nos pide esperar. Retomando un poquito lo que les platicaba al principio, muchas de las veces de estas circunstancias en las cuales nos encontramos y nosotros no tenemos control, pues se deriva el que hay dos principales principios. Uno, que es el más importante, o yo lo considero así, que es obedecer a Dios. Y el segundo es esperar en el tiempo de Dios. El primer principio que yo les menciono, que lo considero como uno de los más importantes, es obedecer a Dios. Para poder obedecer a Dios tenemos que aprender a escucharlo, saber cuándo es que Él nos habla y también aprender a saber cuándo es su voz, reconocerlo. Un ejemplo que puedo ofrecerles es cuando, si tú tienes la dicha de ser padre, vas a entender este ejemplo, y si no, pues yo creo que también, porque lo vamos a hacer. Cuando tú eres padre, tus hijos aprenden a reconocer tu voz, y si en alguna circunstancia tú tratas de llamar la atención o les hablas fuertemente o simplemente les dices una palabra de aliento, un te quiero, un te amo, ellos van a reconocer esa voz porque han estado conviviendo. Entonces, el obedecer a Dios y aprender a escuchar su palabra es a base, y se va a obtener a base de que nosotros estemos pasando tiempo con Él, teniendo convivencia con Él, ya sea leyendo su palabra, teniendo tiempo de adoración. Entonces es por eso que yo considero un principio muy importante. Sin embargo, en el cual hoy me voy a enfocar es en el segundo más importante, que es esperar en el tiempo de Dios. ¿Y a qué se refiere con esperar en el tiempo de Dios? Tenemos que hacerlo y tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios porque es un tiempo muy valioso, muy importante, y yo consideraría que es muy bueno para todos nosotros. Pero para esto, pues tenemos que saber cómo y cuándo, ¿no? No nos va a llover del cielo divinamente y nos va a llegar la parte de saber cómo y cuándo. Entonces, el versículo que hoy vamos a tomar en cuenta para poder discernir un poquito esta parte es el Salmo 27:14. Este salmo que nos dice,
Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Fíjense cómo al estar escuchando esto que dice aguarda a Jehová y esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera a Jehová. Yo puedo recordar una ocasión en la cual, a lo mejor ya se los platiqué, cuando Fundación Emanuel y el hermano Beto llevaba a cabo las reuniones misioneras allá en Iztapaluca, en el Estado de México, en los parques nos tocaba evangelizar y dábamos los cursos que ahora en día, bueno, pues electrónicamente podemos ver. Sin embargo, al llevar esos tiempos de evangelización, yo, bueno, sigo estando un poco inmaduro en el Señor, pero pues ahí estaba más inmaduro todavía. Y eran como que los primeros pasos que estábamos dando o yo estaba dando, y muchas de las veces se te hace un poco como fuera de lugar o no tienes el entendimiento suficiente para saber el por qué estás ahí. Sí, estás como que presentemente pero ausentemente, ¿no? En la mente. Entonces, físicamente estábamos presentes y cuando se llegó el tiempo de adoración y de peticiones y demás cosas, uno de los hermanos de fundación, al terminar de orar todos, se acercó y me dijo, oye, Cuau, ¿qué crees que Dios me dijo y te mandó decir Josué 1:8? Y fíjate que este versículo es un versículo que está más enfocado a la parte de analizarte tú mismo y personalmente, tratando de comprender cómo es que te ve Dios. Entonces, cuando me dijo este versículo en ese tiempo, pues yo lo oí, me sentí orgulloso, así como cuando vas a la escuela y en el kinder y la maestra te pone la estrellita en la frente, ¿no? Dije, no, pues qué padre, porque Dios está tomándome en cuenta para algo y me mandó a decir un mensaje. Pero fíjate que pasaron 8, 10, 11 años en los cuales hago mención así en este tiempo pausado, 8, 10, 11 años, porque fueron como que el tiempo en el que más debí de haberme enfocado en escudriñar, leer o estudiar este versículo y no dejarlo nada más en la estrellita que se te pone en la frente cuando vas a la escuela. Entonces, este versículo, eh, así como al día de hoy que lo comprendo, que trae bendición para mi vida, en ese entonces, hablando de estos años que te mencioné, después de haber escuchado el versículo, fíjense cómo Dios fue tan paciente para esperarme todo ese tiempo y me dijo, esfuérzate y sé valiente. Entonces, si yo hubiera comprendido antes ese versículo, créanme que no hubiera pasado por las tribulaciones en la forma que las pasé. Porque de que tenemos que pasar, pues tenemos que pasar, pero pues no es lo mismo pasar con, por decir, una alberca o un mar que no tienes conocimiento a veces de nadar con un salvavidas a pasarlo sin el salvavidas. Ese salvavidas es Jesucristo. Entonces, hoy, tomando en cuenta este versículo que también leímst y el que les compartí, el tema que escogí es cuando Dios nos pide esperar. Fíjense que a veces queremos que las cosas se hagan rápido, constantes, en un tiempo que nosotros queremos. Y pues no es así. Dios nos está a veces pidiendo que esperemos a su tiempo. ¿Por qué? Si nosotros esperamos a su tiempo, pues van a venir mayores bendiciones. No tenemos el por qué apresurarnos, ya que esperar en Dios sí es muy difícil. Y lo más difícil es, yo creo, que luchar contra nosotros mismos, porque cuando esperamos en el tiempo de Dios,
pues con quien estamos peleando es con nosotros mismos, porque los resultados los queremos inmediatos. Pero fíjense que cuando he estado esperando en el tiempo de Dios, digo, son pocas veces porque aún me gana ese pensamiento de decir yo puedo, yo lo sé hacer, yo lo tengo que hacer, sí, Dios me ayuda, pero pues la mayor fuerza debe de venir de parte de mí. Entonces me vuelvo ególatra y no espero en el tiempo de Dios y quiero obtener los resultados inmediatos. Entonces Dios me pregunta y me dice, ¿quieres esto por lo cual estás luchando, por lo cual estás buscando o por lo cual estás esforzándote? ¿O prefieres esperar en mi tiempo y tener lo mejor que tengo para ti? Entonces, al hacernos esta pregunta, yo creo que todos responderemos que queremos lo que Dios tiene para nosotros porque siempre va a ser mejor que todo lo que pueda haber en este mundo. Hablando de riquezas, conocimiento, lo que Dios nos dé siempre va a ser mejor que todo lo que esté en este mundo. Y quiero mencionarles que el tiempo de Dios no es bueno, es perfecto, ya que Él sabe lo que necesitamos, sabe lo que requerimos y sabe el tiempo específico en el cual lo vamos a utilizar. Entonces, tenemos que preguntarnos, pregúntate por qué tienes tanta prisa o por qué lo quieres hacer inmediatamente. Porque crees que lo que estás haciendo es bueno, porque tú crees que lo que estás realizando y esforzándote sin tomar en cuenta a Dios es lo mejor. Entonces tenemos que abrir nuestro panorama y ver esta parte como la ve Dios. Fíjense que en el Salmo 27:14 se repite 2 veces. Necesitamos valentía para esperar el Espíritu Santo. Tenemos que tener la convicción en la cual nos esforcemos. Fíjense que nos está mencionando en este salmo que debemos de tener la valentía. Cuando te está hablando Dios de que debes de tener la valentía, es porque tienes que esforzarte, tienes que soportarlo, tienes que, como a lo mejor se dice en el idioma coloquial o un poco más popular, aguantar vara, ¿no? Y pues a veces la vara es la corrección de Dios. Entonces, el por qué tenemos que hacer esto, el por qué tenemos que ser valientes. Porque si Dios nos pide esperar hasta que lo escuchemos, simple y sencillamente no se refiere a que lo escuchemos y ya, sino que también tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, y se refiere a que cuando lo escuchemos, tenemos que hacer lo correcto antes de escucharlo y después de escucharlo. Entonces, es ahí donde está esta parte milimétrica en la cual obtendremos y llegaremos a la bendición de Dios y al tiempo que Él tiene guardado para nosotros. Pero me vas a decir, no, pues está padrísimo, ¿no? El que nos expliques todos estos anécdotas, todas estas historias, que nos hables un poquito de la palabra de Dios, pero pues ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego ahí? Si tú que nos estás ahorita hablando aquí enfrente dices que te cuesta trabajo, dice, pues ahora nosotros que a lo mejor llevamos más tiempo que tú o menos tiempo que tú, pues también nos va a costar trabajo, ¿no? Entonces, pues existen unos requisitos para nosotros poder cumplir y llegar a poder causar efecto en el tiempo de Dios y ser partícipes de los pensamientos que Él tiene hacia nosotros, porque todos esos pensamientos son de amor y pues yo no me explico cómo si es que Él nos da amor, nosotros no podemos corresponderle con el ponerle atención y a lo mejor pasar un poquito de más tiempo con Él. Entonces, estos requisitos, el primero es tener fe en Dios.
El tener fe en Dios se refiere a que nosotros confiamos en Él confía en nosotros, porque por eso nos ama y ha hecho todas las cosas que conocemos que ha hecho. Entonces, al tener nosotros la confianza puesta en Él, no va a importar cuáles son las adversidades, las pruebas, las situaciones o todo aquel entorno en el cual estemos que no tenga solución. Y tener fe en su tiempo que es perfecto no nos priva de nada, no nos omite de nada, pero fíjense, no nada más queda ahí, no es que no nos prive de nada, sino que no nos priva de nada que no sea perfecto para nosotros, ya que Dios nos da siempre lo mejor. Y esto es para ti, para mí, para tu familia, porque Dios quiere siempre lo mejor para nosotros, que somos sus hijos. Entonces, yo no me explico cómo no nos vaya a amar tanto para, como dice en un versículo que dice que es, perdón si divago un poco, pero pues este versículo literal como lo recuerdo es como un padre si un hijo le pide eh, una manzana, por hablar algo simbólico, le dará una piedra, ¿no? Entonces, igual Dios, si de cierta forma nosotros le pedimos algo, ¿cómo es que Él nos va a dar algo puesto? A veces cuando le pedimos las cosas, teniendo fe en Él y confiando en Él, no tenemos claro que se las pedimos, pero se las estamos pidiendo porque las queremos inmediatas y no porque se las estamos pidiendo para esperar en su tiempo de Él. Entonces, esa parte de tener fe es confiar en que en el tiempo que llegue, no va a ser ahorita, no va a ser mañana, tal vez sí, pero es esperar a que se cumpla cuando es necesario para nosotros. El segundo requisito del cual hoy les quiero hablar es la paciencia. Es algo con lo cual muchas veces lidiamos y yo en lo personal luego le digo, Dios, dame paciencia, pero yo aprendí luego ya no a quererle pedir que me dé paciencia porque a causa de que le pido más paciencia, más pruebas me da, entonces digo, pues ya o quiero paciencia o mejor ya no. Entonces, pero es bueno, es bueno. Entonces, en el Salmo 37.1 nos dice, no te impacientes, no te alteres y no te excites, en resumen. Tenemos que estar confiadamente en que hay que tener un tiempo de espera, un tiempo en el cual lo que estemos pasando, sea bueno, sea malo, sea de gozo, sea de alegría, sea de llanto, hay que esperar. Entonces, no hay que impacientarnos, no tenemos por qué alterarnos porque el hecho de que estemos teniendo alguna dificultad o no, no tiene que causarnos como que estemos alterados. Y bueno, dice que no nos excitemos porque, bueno, muchas veces cuando no pensamos con la cabeza fría, pues llegamos a cometer errores, ¿no? Y más cuando estamos airados. Entonces, pues no tenemos por qué impacientarnos porque a causa de que nosotros nos impacientemos, vamos a llegar a cometer estos errores que les menciono. Y fíjense que en este versículo de Salmo 37.1 dice, no te impacientes porque a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán presto cortados y decaerán como verdor de renuevo. Fíjese que nos está hablando que van a existir personas malignas o cosas malignas, van a existir personas que nos tienen envidia y personas que están haciendo iniquidad. Entonces, no tenemos que ser impacientes porque a lo mejor no podemos cambiar, ¿no?, el mundo con un tronar de dedos. Aquí lo que encontramos sobresaliente es que pues Dios nos ama, Dios nos da dirección, fortaleza y nos dará un tiempo propicio para cual nosotros podamos hacer todo y en el cual tengamos que hacerlo, porque a veces
pues sabemos lo que tenemos que hacer, pero pues no lo queremos hacer, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo. El tercer punto por el cual nosotros tenemos que tomar como requisito es valentía. Bueno, viene derivado también del versículo que toca al principio, Josué 1.8, y está, fíjense, como que en medio de los requisitos. ¿Y por qué lo puse ahí? Porque dice en Josué 1.8, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esto es, bueno, parece que cuando nosotros esperamos a Dios, pues es muy tardío, ¿no? El estar esperándolo y a veces se nos hace complicado. Y bueno, todo esto que ya les he mencionado, pero no es así. Fíjense que al estar en esa espera, estamos aprendiendo. ¿Y qué vamos a aprender para obtener esa valentía que requerimos? Y al estar en esa espera, pues vamos a aprender unas cosas que son simples, pero de gran determinación para poder obtenerla. Bueno, pues lo primero, y valga la redundancia, pues es obtener determinación. Lo segundo, pues es que principalmente, pues todo lo que está a nuestro alrededor, todos los pensamientos que están a nuestro alrededor de las personas con las que convivimos, a veces no son los mejores, porque pues no siempre pues vamos a estar dentro de una burbuja de plástico, la cual nos van a estar cubriendo de todo este tipo de personas que a lo mejor existen en el mundo y que aún no han conocido de Dios para poder cambiar, ¿no? Hablando de lo que se nos mencionaba, que pues existen personas malignas, ¿no? En el mundo, personas que hacen iniquidad, personas que van a estar siempre las hecho observándonos para atacarnos, ¿no? Porque por el simple hecho de que ya les quisimos compartir de Dios, pues ya nos van a estar observando con una lupa para ver en qué momento tropezarnos y utilizarnos como excusa, pues para ellos no recibir a Dios, ¿no? O porque aún no están en el tiempo de quererlo recibir. Entonces, es la excusa perfecta el señalar a un hijo de Dios como para no aceptarlo, ¿no? Porque te dicen, ¿sabes qué? Pues si él lo hace, pues yo para qué no, yo no quiero hacer eso, X o Y. Pero fíjense que, bueno, esperando nosotros durante este tiempo que es precioso y querer obtener la valentía, pues allí en Josué nos dice, mira que te mando, que te esfuerces, o sea, nos va a ser difícil el querer nosotros llegar o hacerlo, pero Él nos está diciendo que nos esforcemos y seamos valientes. No nos está diciendo ve y hazlo, nos está diciendo esfuérzate, o sea, es una palabra fuerte, es una palabra como de instrucción y es una palabra en la cual nos está dando guía y nos está diciendo en lo siguiente, dice, y que seas valiente, o sea, no tenemos que dejarnos que este mundo nos haga como Él, que nos cambie como Él, sino que nosotros dar de lo que hemos recibido para cambiar al mundo. Todo el mundo te va a tener una opinión respecto a algo, todo el mundo va a tener eh, comentarios, aprendizajes, vivencias, y a lo mejor hasta hoy yo lo que te estoy compartiendo, ¿no? Es un punto de vista personal y mi opinión, pero lo más importante es que tú veas si estas opiniones de quién viene y de ahí tú seas valiente, partas la opinión, la desmenuces y veas qué es lo que Dios te está mandando o qué es lo que Dios en realidad te está hablando a ti o que te está contestando, ¿no? Entonces, lo que no, deséchalo, porque lo que he aprendido a lo largo de este tiempo es que pues lo que no te edifica, pues para qué lo cargas, ¿no? Nada más nos va a hacer entorpecer y hacernos que tropezcamos y caigamos o que perdamos esa guía, ese norte que es Dios y es Jesucristo y es por el cual estamos hoy en día y todos los días de nuestra vida aquí, aprender a vivir conforme a su voluntad y lo que Él nos ha dicho. Algo muy importante y es el siguiente requisito, es la fortaleza, que viene derivado un poquito de que nosotros seamos valientes y que nos estemos esforzando. Pero oye, ¿cómo me voy a esforzar si no tengo ese combustible, no? Si transformándolo a un vehículo
a un motor, a un aparato electrónico, pues no tengo esa energía, no tengo ese combustible para llegar o para hacerlo, ¿no? El hecho de que nosotros no tomamos acción, no nos muevamos y no tomemos una decisión, pues es eso, es la principal fortaleza es eso, el que hagamos eso, no movernos, no tomar decisión. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios lo diga. Entonces, para obtener la fortaleza y ese combustible y esa energía, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedírsela a Dios. Señor, dame fortaleza, ya que no quiero hacer nada que traiga desobediencia a mi vida. Y que la fuente, perdón, de esa fortaleza sea tu Dios. Entonces, pon anhelo en mi corazón, un anhelo tan grande por ti para no tener una decisión que traiga desobediencia a mi vida. Entonces podemos tomar estas palabras, esta pequeña oración como guía, digo, hazlo con tus palabras propias para pedirle la fortaleza a Dios, digo, ¿y quién más que sepa pedir la fortaleza que el que la necesita, ¿no? Porque va a ser va a ser específicamente por el propósito por el cual se está requiriendo la fortaleza. El siguiente requisito es, y último, es la perseverancia. Hay que aguantar a quien te dice por qué sí y quien te dice por qué no. Decidir si somos obedientes a Dios, pues no es esperar a Dios en una lección que aprendemos. Entonces la lección de perseverar no nos va a calificar si nosotros estamos aprendiendo de Dios o estamos aprendiendo a esperar en Él. No nos va a evaluar el mundo. ¿Quién es el que nos va a decir si estás tú perseverando, si lo estás logrando? Tú con Dios. Solamente ahí vamos a obtener las respuestas. Aparte, perdón que me salga un poquito del tema, pero algo que yo le admiro a mi suegra es, y se lo he comentado, es que es una persona que lo que tiene en mente es, tiene un propósito de perseverancia muy grande porque puede haber infinidad de cosas, pero tomando uno de los ejemplos de su vida de ella y esperando a lo mejor no me meta en conflictos, no saliendo de aquí me va a dejar las orejas, eh, es que es muy metódica y muy especial cuando le tocan las citas con su doctor y su medicina, ¿no? O sea, como relojito, dice, me toca la medicina y lo hace, entonces, pero está perseverando, 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 perseverando. Entonces, ¿por qué le funciona el medicamento? Pues bueno, primero porque pues Dios lo mandó, ¿no? Pero en segunda, por su obediencia y su perseverancia. O sea, no importa lo que esté pasando, no importa si le dicen que sí, si le dicen que no. O sea, dice, yo tengo que hacer esto y lo hace. Entonces, ese ejemplo de perseverar yo lo tengo muy presente en mi vida porque pues digo, así deberíamos de hacerlo. Si dicen que Dios es nuestro doctor, pues Él tendríamos que tomarlo como que ya nos dio una receta y perseverar en el medicamento, ¿no? Para que día con día, oye, que me pasó esto, sí, ya tengo la respuesta. Oye, que esto, sí, estoy chillando, pero ya sé que está la salida. Oye, que no puedo con esto, sí, no importa, estoy esperando en el tiempo de Dios. Entonces, es muy importante la perseverancia. El mundo está lleno de muchos problemas, ofertas, sugerencias de qué hacer y qué no, y vas a encontrar infinidad de libros que te van a querer decir que ellos te solucionan la vida o que no te la solucionan o que es mejor y bueno, como lo mencioné, es el mundo el que está lleno de problemas, ofertas y sugerencias. Pero la única voz suprema en la cual nosotros tenemos que escuchar, la cual tenemos que considerar y por la cual tenemos que eh, poner esa perseverancia es la voz de Dios. Así que, pues ya una vez teniendo estos requisitos que escuchamos, pues dejemos que nuestros oídos se hagan audibles a la voz de Dios. Y fíjense qué tan fácil y resultado nos va a conceder el que nosotros tomemos estos 5 requisitos. Pues nos va a dar como resultado que al tomar estos 5 requisitos, pues vamos a tener la opción de decirle a Dios,
¿sabes qué, Dios? Yo ya te obedecí, yo ya hice lo que tú me pediste, tomé el tiempo que, que tú me pediste que esperara, entonces también las consecuencias las voy a poner en tus manos. Entonces ya las consecuencias van a depender de ti, Dios. Entonces Dios no nos dirá que hagamos algo desobediente, ni pecaminoso, ni fuera de su voluntad. Entonces nosotros para andar en su voluntad, me vas a decir, ¿qué beneficio obtenemos? Pues al andar en su voluntad, pues es un lugar más sabio, un lugar más feliz y un lugar más exitoso hablando del mundo y tomándolo en comparación. Entonces, no hay comparación alguna para esperar en el tiempo de Dios y andar en su voluntad. Entonces, quiero concluir, hermanos, con esto que es el resultado a lo mejor de algunas vivencias y de un tema aprendido recientemente, que tenemos que no perdernos en cosas de la vida, pero sí tenemos que perdernos en cosas que nos convienen. Así que hoy los invito a que tomen como guía y decisión la determinación de seguir estos 5 principios para estar en el tiempo de Dios. Y no les prometo que la vida sea fácil, pero sí les prometo que va a ser más placentera porque vamos a andar en su voluntad. Y les repito, su voluntad es un lugar más sabio, más feliz y más exitoso. Entonces, con esto quiero concluir, invitándolos a que tomen esa guía como la mejor decisión de su vida. Gracias, hermanos, por haberme permitido, escuchado. Y pues si a lo mejor en algún momento me salí de contexto, dije algo que no, pues deséchenlo. Tomen lo que Dios les mande a sus oídos. Buenos días. Sí, buenos días, Dios les bendice. Si aún no has recibido a Jesús como tu Salvador, te invito a hacer una breve oración para que Jesús entre en tu corazón. La importancia de recibir a Jesús es para perdón de pecados, nos da vida eterna y nos da vida nueva, y aparte pues nos hace ser hijos de Dios, entre otras muchas cosas. En la Biblia dice en Hebreos 3:15, si oyeren hoy su voz, no endurezcan su corazón. Entonces, pues cerramos los ojos y repite en voz alta o en tu mente esta pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador, y creo que tú moriste para que tu sangre limpiara mis pecados. También creo que tú resucitaste al tercer día. Señor, perdona mis pecados y desde este día te seguiré y te amaré. Desde este momento renuncio a todo lo que es desagradable ante tus ojos. En el nombre de Jesús, amén. Si es la primera vez que hiciste esta oración, comunícalo a la persona que te invitó, pues para que sigamos orando por ti. Amén. Esperancita, ¿estás ahí? No sé si se escuche. Sí, se oye muy, muy bien. Ok, buenas tardes a todos. Pues creo que más claro ni el agua, ¿verdad? La prédica del día de hoy nos ha traído a todos en lo personal, a mí primeramente, venciendo al pecado, como decía en la mañana Beto y Blanquita,
qué difícil es cuando se vive fuera de cárcel o dentro de prisión, ¿verdad? A veces es más difícil aquí en casa, porque allá pues uno ya tiene una guía, establecido pues lo que nos enseñan dentro de prisión. Y aquí afuera, pues la familia, los vecinos, todo lo que nos lleva a enojarnos fácilmente, ¿no? Y bueno, eso creo que también vienen de la mano junto con el obedecer a Dios, como le decía el hermano Cuauhtémoc. Qué difícil palabra también la obediencia, sobre todo cuando venimos de una familia disfuncional, una familia en la cual no obedecíamos, ¿no? Y no porque no quisiéramos, sino porque a veces no creíamos que era correcto lo que nos mandaban a hacer. Hoy por hoy, esperar en el Señor, también una palabra muy fuerte. A veces no queremos esperar, queremos que las cosas se hagan al momento, como lo dijo el hermano Cuauhtémoc, cierto, la palabra de Dios lo dice. Y hay una alabanza que dice, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, pero mi corazón pues sí, anhela esperar en nuestro Señor Dios, anhela que estemos en sus tiempos de Él, que Él nos dirija, nos guíe. Sabemos que es lo mejor, pero a veces no queremos eso. No queremos, estamos cegados con querer las cosas deprisa, las cosas al momento, como si fuera a meterlas al horno y que ya salgan así. Al momento que las pedimos, queremos rapidez. No importa si va, si Dios lo quiere mejor, así queremos nosotros las cosas rapidísimo. Me encantó en lo personal, creo que me cuesta trabajo esperar aún en Dios, me cuesta trabajo porque veo a veces que tarda, o lo que uno llama por tardanza, me cuesta trabajo. Yo tomo en especial la palabra del día de hoy, el esperar en Dios, el tiempo con Dios, la paciencia de esperar en Él. ¿Sí? Es difícil. Yo agradezco a Dios por la vida de Alberto Acevedo, de Blanca, su esposa, por la vida de los hermanos que hoy estuvieron, Domingo y Diana, haciendo la oración de fe por Cuauhtémoc, quien nos dio esta palabra. Dios utilizó para dar primeramente toda la honra y la gloria es para nuestro Dios de amor, nuestro Dios de misericordia, también para Ven, amor. Francisco Legón. Entonces, pues, gracias hermanos, gracias Dios, gracias de verdad por la enseñanza del día de hoy. Todo nos conlleva de la mano, ¿verdad? Todo, para honra y gloria de nuestro Dios de amor. No sé si hagamos una oración o qué me dices, Beto, Blanca. Exacto, sí Para es terminar. orar una oración para ya despedirnos. Está bien. Entonces pido a Dios, nuestro Padre Celestial, Papito Dios, en esta mañana, en esta tarde, mi Dios amoroso. Te damos gracias, Papito Dios, por las vidas de nuestros hermanos que has usado y que usas día con día grandemente, Señor. Para hacernos llegar tu bendita palabra, Señor, por usarlos como vasos de honra, trayéndonos a nosotros un buen refrigerio, Señor, es agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, por hablarnos día con día a través de ellos, de sus vidas. Papito Dios, aquellas personas que se han unido por primera vez, Papito Dios, dales hambre y sed de buscarte, que lleven fruto al 30, al 60, al 100 por uno, mi Dios precioso. Aquellas personas que se han regresado al mundo, Señor, conociéndote ya, sabiendo de tu palabra, Papito Dios. Vuélvelos con lazos de amor y mansedumbre, Papito Dios.
Que esta palabra, Señor, no sea nada más caída en un pozo, mi Dios. Que haga estragos en nuestra, mi Dios, hagamos oidores olvidadizos, papito Dios, sino que seamos hacedores de tu palabra, mi Dios precioso. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido, Señor, y podamos, Señor, llevar a cabo con aquellas personas tu propósito, tu plan, estas palabras que el día de hoy nos has hablado, que seamos obedientes a ellas, Señor, obedientes y perseverantes en todo momento, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí detrás de las líneas, Señor, que estamos aquí en unión. Permite, papito Dios, que se lleve a cabo el Congreso de Puebla, mi Dios precioso. A ti sea todo el honor, la gloria y la honra por los siglos santos y venideros, papito Dios. Amén.